Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El arte, queridos amigos, ¿dónde empieza el arte? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Es realmente el resultado de un refinamiento en los seres humanos? ¿O es una necesidad de expresión en los seres humanos? ¿Surge como el resultado de un proceso educativo, formativo? ¿O surge espontáneamente por la necesidad de utilizar los diversos medios de la plástica para dar a conocer los sentimientos, las costumbres? Y acompañados de estos tambores africanos, podemos rastrear el origen del ser humano precisamente a África. La mayor parte de los investigadores, de los grandes paleontólogos, pues estarán de acuerdo seguramente que el ser humano parece surgir, por lo menos hasta el momento conocido, en África. Y de ahí se da una gran migración hacia otros continentes. También existen las teorías de que el ser humano, el Homo sapiens, como tú y como yo, surgió en sus estados primitivos en diversos lugares del mundo, entre ellos fundamentalmente África y Asia. Pero el hecho es que tuvo un origen en esas culturas que hoy consideramos como tan primitivas y que fue expandiendo su influencia al resto del mundo. Y hoy, en Jueves Cultural, hablaremos de arte, pero del arte de la Edad de Piedra. Ese arte primitivo, ese arte que nos obliga a cuestionarnos si realmente el arte, como decíamos hace un instante, es el resultado de un refinamiento cultural o es, por el contrario, el punto de partida de la cultura donde el ser humano se está expresando a sí mismo. ¿Y quién mejor para hablar del tema que el maestro Esteban Calderón? Él tiene una maestría en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, también una maestría en Dirección de Museos en la ciudad de Londres y cursando su doctorado en Historia del Arte. También lleva más de 10 años de docencia dentro de las áreas de la licenciatura y la maestría en la Historia del Arte. Ha sido profesor de diversas universidades, la Iberoamericana, el Tecnológico de Monterrey, el Instituto de Cultura Superior y, por supuesto, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Hemos tenido el gusto de tenerlo aquí con nosotros en otras ocasiones y le agradecemos enormemente que haya atendido a nuestro llamado y se haya hecho presente para esta invitación sobre arte de la Edad de Piedra. Como con todo cariño y respeto le decimos por su nombre. Esteban, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues qué mejor que hablar de arte, que es nuestra función, nuestra misión y nuestra vocación. Y en este caso, pues bueno, analizar algunas ideas en torno a ese gran problema que es tan cercano y tan importante para nosotros mismos, el origen del arte. Y lo primero que te puedo decir, como una idea muy clara, es que desde que el Homo sapiens sapiens pisa este planeta, tenemos vestigios de creación artística. Es decir, que el arte es consubstancial a nosotros mismos. Es decir, el ser humano moderno, te digo el Homo sapiens sapiens, al cual pertenecemos nosotros, no se explica sin la creación de productos artísticos. Y si me permites, bueno, me voy a ir un poco antes, porque, claro, un problema con este tipo de ciencias es que nuestro conocimiento está limitado por los vestigios que se han podido recopilar. Lo cual no quiere decir que en cualquier momento pueda aparecer nueva evidencia y eche por tierra muchas de las teorías, ¿no? Es una ciencia que se va actualizando, cada día. Pero en cuanto a la relación de arte y cultura, voy a irme muy rápido en cuanto a estos pasos.
Si nos remontamos a 4 millones o 3 millones de años antes del presente, estaremos hablando de los australopitecos, lo que tú decías, África. Los australopitecos no crearon arte ni cultura. El Australopithecus es una especie, queridos amigos, de antropoide, por decirlo así, que es previo a lo que eventualmente va a ser tal vez el Homo erectus y el Homo sapiens eventualmente, ¿no? Pero es uno de nuestros ancestros, definitivamente. Él ya era un antropoide muy parecido a nosotros, salvo porque su cabecita todavía tenía un tamaño distinto. Así es, o sea, ¿qué es lo que comparten con nosotros? Algo muy importante que es la bipedestación. Es decir, que ya caminaban erguidos y habían liberado sus manos. Esas manos que van a ser para nosotros el medio para poder transformar el mundo. Eso es algo muy importante, ¿no? Ese primer paso. Después, más o menos hacia 2.900.000 años antes del presente, estamos hablando del Homo habilis, que eso ya es bien importante. Ya es pasar de los pitecos, que es justamente los simios, a la idea de Homo, es decir, los hombres. El Homo habilis es el primero en crear herramientas. Ahí es donde se origina la cultura, es decir, la capacidad no solo de encontrar, por ejemplo, una rama y utilizarla, sino de tener una imagen mental y poder, tener un diseño y saber sobre los pasos, es decir, la creación de herramientas, Homo habilis. Un dato importante también es la idea también de que con esto se origina la cultura. El siguiente brinco sería más o menos 600.000 a 200.000 años antes del presente con el Homo erectus. Del Homo erectus, lo que te puedo decir que es importante es la creación de bifaces. Los bifaces son estos hachas hechas de piedra, herramientas de piedra, pero algo muy importante es que ya son simétricos. Es decir, que a pesar de que no se habla propiamente de arte, ya se piensa que el ser humano por lo menos reacciona o tiene una cierta sensibilidad, ante la forma, la simetría, también la elección de ciertas piedras más bellas que otras, y también se han encontrado lápices de ocre, que posteriormente se utilizará para pintar, desgastados. Es decir, no conservamos nada, pero pudo haber sido, ¿no? Por la evidencia que tenemos. Pudieron haber pintado sobre algún tipo de superficie, pero ese vestigio se perdió. Se ha perdido, incluso pudieron haber pintado sobre ellos mismos, sobre su cuerpo, ¿no? Que también es un soporte importante en los orígenes del arte. Después, algo importante es el origen del fuego, la conquista del fuego. Hacia 400.000 años antes del presente es cuando el ser humano ya domina el fuego. El siguiente paso sería el hombre de Neandertal, que estamos hablando de una especie que es, Homo sapiens neandertalensis. Eso es muy importante, porque el siguiente paso será Homo sapiens sapiens, que somos nosotros. ¿Estamos hablando de 200.000 años atrás? Más o menos, así es. Hasta más o menos 35.000 años antes del presente, que es cuando se extingue el hombre de Neandertal. Pero aquí lo que es muy fuerte es que coexistió con nosotros, que el Homo sapiens sapiens, es decir, que tenemos una larga historia también extinguiendo a los que compiten con nosotros en el medio. Pero lo importante a lo que quiero llegar, con el hombre de Neandertal, lo que sí tenemos evidencia es del origen de la religión. Eso es algo muy importante. O sea, sepulturas, tenemos ciertos vestigios animales que están colocados de una manera que parece intencional. Tenemos, por ejemplo, restos de polen que rodea esqueletos. Entonces, se piensa justamente que hay una idea de una trascendencia con el hombre de Neandertal y también de compasión. Eso es muy, muy interesante porque hay esqueletos que presentan algunos traumatismos o vestigios de traumatismos, de tal manera que ese individuo, para poder haber llegado a la edad adulta, necesitó que el grupo lo apoyara. Si lo hubieran abandonado, si no hubiera existido este sentimiento de compasión, no hubiera podido seguir creciendo. Y finalmente hablar del Homo sapiens sapiens, que es justamente la aparición del arte, y donde se han concentrado los mayores vestigios de arte es en Europa. Particularmente si hablamos de pintura, la región de Francia y el norte de España, o sea, el arte franco-cantábrico, donde se encuentran cavernas de la importancia de Altamira, de Lascaux, Niort, y una importantísima que se descubrió en 1994. ¿Te fijas? Prácticamente ayer. Sí, así la es. De Chauvet, y que vino a cambiar del todo las ideas que teníamos sobre la creación del arte del Paleolítico. Ahora, haciendo un pequeño resumen, sí. Estamos hablando que ya hace 200.000 años aparece lo que podemos llamar el Homo sapiens, y aunque nos cueste a veces trabajo
como encajarlo dentro de nuestra propia historia, y ya es un hombre con una capacidad, vamos a decir, del saber, llamado el hombre de Neandertal, y él inicia ya una serie de rituales. Efectivamente se han descubierto algunos sitios de entierro en donde se ve que había flores depositadas, con lo cual ya implica que había un ritual hacia la muerte, con una visión de una vida trascendente después de la muerte. Y esto aparece justo con el Homo sapiens de Neandertal, que dices coexiste con nosotros. O sea, llega un momento que diríamos hace 50,000 años, aproximadamente, sí, aparece el Homo sapiens sapiens, el cual somos nosotros, coexistiendo con este otro hombre que eventualmente desaparece, se extingue. Hay muchas teorías, ¿no? ¿Por qué se extinguió el hombre de Neandertal? Que de hecho estaba poblando gran parte de Europa, ¿no? Pero el Homo sapiens sapiens surge hace aproximadamente 50,000 años, y ahí sí ya encontramos propiamente los primeros vestigios que tenemos, que podemos ver, palpar, del arte, como es la pintura rupestre en las cuevas, mencionabas, de Altamira y muchas más en Europa. Sí, algo que quiero hacer énfasis, bueno, tenemos el arte de este periodo se puede dividir en dos grandes grupos. Por un lado, el arte mobiliar, es decir, objetos de pequeñas dimensiones que pueden transportarse. Estaríamos hablando, por ejemplo, de estas pequeñas estatuillas llamadas Venus, o mal llamadas Venus, ¿no? Pero bueno, son ídolos que representan justamente ese poder de procreación, de fertilidad y también el aspecto nutricio de la mujer, que es un gran dilema para la humanidad en este medio tan adverso en el cual viven. Por otro lado, tenemos también objetos animales hechos en hueso. Si piedra, hueso son los materiales que se han preservado. Es el arte mobiliar o arte mueble. Y por otro lado, tenemos el arte rupestre, cuyo soporte pues son justamente las paredes de las cuevas, de los abrigos rupestres. Un abrigo es, vamos, como una especie de saledizo, no es tan profundo como una cueva, ¿no? Es la diferencia entre una cueva, pero decorados. Ahora, algo que es importante es que estas pinturas no se encuentran de manera fortuita. Es decir, y eso también ha sido como un gran vuelco en lo que es la historia de esta ciencia, de la prehistoria. Generalmente, bueno, la teoría predominante para entenderlo era la idea de la magia. Estamos hablando de Salomón Reinach, quien dice, bueno, el motor o el motivo por el cual estos individuos pintaron a los animales, que es la temática preponderante, es porque a través de este rito, de estos actos, podrían asegurar éxito en la caza. Es decir, en un medio en el cual es una humanidad incipiente, sin mayor tecnología, también es algo muy fuerte, ¿no? Tratar de comprender, pues bueno, la magia es un asidero. O sea, la magia tiene una finalidad práctica que es lo que se llama magia simpática. Es decir, sería un poco como el vudú, ¿no? Es decir, yo pinto mi animal en la caverna, le dibujo una flecha y luego entonces saldré y la magia a través de este rito tendré éxito en la caza. Como que era la explicación más evidente durante muchos años. Esto hoy la psicología diría que aquello que tú estás conceptualizando en tu mente, que tú estás creando como imagen en tu mente, va a tener una tendencia a convertirse en realidad. Es lo que hoy la psicología, de forma irrefutable, llama programación, ¿no? La información que le damos al cerebro, y todas las personas que hablan de éxito hacen hincapié en ello. Antes de poder llegar a una meta, tienes que visualizar, tienes que imaginar, tienes que haber creado algo en tu mente que te indique qué es lo que en realidad deseas. Entonces, curiosamente, sigue habiendo en los seres humanos esa necesidad y a la vez esa realidad, porque si no te lo puedes imaginar, no lo puedes concebir, y si no lo puedes concebir, no lo puedes obtener. Eso es muy importante, ¿no? La capacidad de visualizar es también acotar, es poner límites. Hay una teoría justamente sobre el origen del arte de Boehringer, este autor alemán, justamente que lo ve en la angustia ante lo extenso del cosmos. O sea, el ser humano necesita herramientas para ir acotando, para ir poniendo límites y no sentirse a la deriva. Entonces, bueno, también esa es una explicación un poco psicológica para entender el origen del arte. Ahora, lo que es interesante es que esta teoría de la magia ha caído un poco en descrédito por un prehistoriador francés llamado André Leroi-Gourham, con algunos precedentes, que con métodos estadísticos pudo contar
el tipo de animales, o sea, en qué parte de las cavernas se ubicaban. Y lo más asombroso es que Leroy Gurham encontró que existía un patrón. Es decir, que a pesar de que estamos hablando de un periodo de tiempo muy extenso, o sea, había un motor o una motivación que llevaba a estos grupos a representar ciertos animales en ciertos lugares de las cavernas con ciertas combinaciones. Entonces, detrás de todo esto, según Leroy Gurham, hay un mensaje que no ha sido obviamente aclarado, pero lo que es importante es que no están colocadas al azar, sino que hay un principio ordenador detrás de esto, lo cual es sorprendente, ¿no? Para esta humanidad naciente, incipiente. Una pregunta que yo creo que todos nos podríamos hacer: ¿qué tiempo abarca, qué cantidad de años, de siglos o de milenios abarca la pintura rupestre? Y hemos hecho un breve recorrido por esos diferentes periodos donde aparecen los antropoides, que se parecen mucho a nosotros, pero no llegan a ser nosotros, y ya hablamos del Homo sapiens de Neandertal, en donde ya aparecen los ritos religiosos, el concepto de la compasión, una especie de ser humano, porque siendo Homo sapiens es una especie de ser humano que habita el mundo de 200,000 años atrás hasta 35,000 años atrás, y coexiste durante algunos miles de años con el Homo sapiens sapiens, que somos nosotros y que aparecemos hace aproximadamente 50,000 años. Con el Homo sapiens sapiens aparecen ya definitivamente el arte, por lo menos el arte que todavía podemos ver, reconocer, porque como decías, Esteban, pues puede haber hecho el hombre de Neandertal una serie de cosas en el arte que los vestigios o no los hemos encontrado o desaparecieron por el tipo de materiales en que estaban implementando su expresión artística. Pero lo que conocemos como pintura rupestre, como los primeros ídolos, como esas primeras y pequeñísimas, muy primitivas esculturas, aparecen con el Homo sapiens sapiens. Y nos decías, hablando de la pintura rupestre, estas especies de cavernas, ¿no?, donde se pintaron, que se suponía, pues yo pinto a mi, llamémosle búfalo, le pinto una flecha y eso es como un arte mágico que me va a llevar que cuando salga de aquí yo pueda cazar a mi búfalo y pueda tener alimento para mi persona, para los que me rodean, ¿no? Pero decías que de acuerdo a un investigador francés, esta visión de que el arte rupestre era o tenía un propósito mágico se ha ido modificando. Me imagino que dices, cuando nos mencionas que en diferentes lugares han encontrado un patrón, pues obviamente en los diferentes lugares tal vez no había necesariamente la misma especie de animal o el mismo rito de cacería, sin embargo hay un patrón dentro de esto. No, eso es sorprendente, justamente porque nos habla de la complejidad de las sociedades de aquel tiempo, que generalmente consideramos como muy salvajes. Bueno, y el siglo XIX, cuando justamente se está dando este descubrimiento, para ellos eran verdaderamente unos salvajes, tal cual, ¿no? Ese fue un problema para la aceptación de la existencia de este arte, de lo cual te hablaré en unos momentos. Pero sí es sorprendente la idea de que haya un patrón. La combinación bisonte-caballo es la más recurrente. Son los dos animales que estadísticamente se repiten con mayor frecuencia. Y hay otras asociaciones con íbices, con otro tipo de animales que, bueno, insisto, ¿no?, utilizando estadística, pues se ve, ¿no?, que hay una intencionalidad a la hora de utilizar estos animales. Además hay otro dato, o sea, la fauna representada no se corresponde del todo con aquellos vestigios óseos que han aparecido en las entradas de las cavernas, que es donde vivían estos hombres. Es decir, que no son propiamente los animales de los que se alimentan. O sea, el animal que más consumen es el reno. Por eso se llama también a veces a esta época la edad del reno. Y son otras combinaciones las que llegan a aparecer, ¿no? Entonces, eso por un lado. O sea, que están pintando animales que para ellos tenían algún tipo de contenido simbólico y no están pintando al animal que ellos propiamente consumían para poder sobrevivir. Así es, esa es la tesis o la consecuencia que se deriva de los estudios de André de Leroy Gurham. Hay una intencionalidad simbólica más allá de la magia, que es algo muy práctico.
es el pragmatismo, ¿no? Es lo más evidente, que este tipo de teorías, pues justamente surgen cuando, para entender el arte del Paleolítico, se utilizaban los paralelismos etnográficos. Eso es importante decir, que se acudía a civilizaciones primitivas que todavía existen en nuestro planeta, y se trataba de comprender, no se trataba de trasladar a la época del Paleolítico, lo cual no necesariamente es así. Te fijas, no podemos decir que lo que se está haciendo actualmente haya sido lo que se hizo hace tantos miles de años. O sea, podríamos decir que no podemos tampoco interpretar con los ojos de hoy lo que se hacía ayer. Desde luego. Desde luego. Además, obviamente el gran problema cuando estamos en estas épocas es prehistoria, no hay textos, no podemos comprender. Es justamente el parteaguas de la escritura, ¿no? O sea, finalmente estamos en base de hipótesis, en base a la evidencia material. O sea, quiero pensar, se me antoja pensar, me late que así fue. Pero en base a evidencia material, eso sí. O sea, sí es una ciencia seria, ¿no? O sea, no son simplemente elucubraciones, sino que a partir de lo que los prehistoriadores encuentran, pueden construir algunas teorías. Esteban, ¿cuál podríamos decir es la caverna en donde encontramos ya estos vestigios de arte más antigua de todas, de las que por lo menos se han descubierto? Bueno, eso es muy, muy interesante tu pregunta. Y antes te voy a decir, bueno, en primer lugar, la más famosa de todas es Altamira. Altamira en España. En España, exactamente. Se pintó más o menos hacia 16,000 o 14,000 años antes del presente. Es decir, se pintó en 5 fases, de manera sucesiva, pero es un espacio también de creación muy, muy amplio, pero 16,000 años antes del presente. Más antigua sería Lascaux, en Francia, que también fue una caverna que se descubrió en 1940, que se abrió al público en el 48 y se cerró en el 63, porque ya para el 63 estaba prácticamente todo destruido. ¡Oh, qué horror! Por el turismo, ¿no? Por el cambio climático. Eso es Lascaux, 17,000. Pero en 1994 se descubre en Francia la caverna de Chauvet, y las fechas que han dado, para que te sorprendas, son más o menos de 32,000 años antes del presente. ¿Te fijas? A mí lo que más me sorprende es que el periodo de tiempo que hay entre Chauvet y Altamira es similar al que hay entre Altamira y nosotros. Eso es sorprendente, ¿no? Cuando sí, ya hablamos claro, de cifras. Sí, porque si Altamira es hace 16,000 años y Chauvet es hace 32,000 años, pues estamos hablando que son otros 16,000 años atrás. Así es. Y además, el tipo de imágenes que aparecen en Chauvet son de una complejidad, de una belleza impresionante. Un friso de rinocerontes, leonas, que además ahí hay otro dato. O sea, son animales que de alguna manera tampoco se acoplan a la teoría del Leroy Gurgem. O sea, rompen el patrón. Entonces, lo que te digo, ¿no? Se va avanzando, pero surgen nuevos descubrimientos que ponen en entredicho lo que aparentemente sabíamos y conocíamos de todo esto. Nos hablabas ya de estas cavernas y platicábamos entre bambalinas que resultaría muy interesante saber cómo fue que se descubrió Altamira. Altamira, que es considerada la Capilla Sixtina, es decir, por la belleza de estos bisontes que están en el techo, también de ahí viene. Pues mira, el descubrimiento fue impresionante. La caverna, en 1868, un cazador la descubre. Le da aviso al dueño de la propiedad, que es don Marcelino Sanz de Sautola, quien es un aficionado a la prehistoria. Lo que es final del siglo XIX, acuérdate que es una época donde hay efervescencia cultural. Claro. Entonces, es un prehistoriador aficionado. Entonces, bueno, tengo una caverna, voy a adentrarme a buscar objetos. Y ciertamente, para entonces ya había aparecido mucho arte mobiliar, es decir, objetos. Entonces, él está en el suelo buscando y lo que encuentra lo expuso en Francia. Y un buen día, en 1879, se le ocurrió adentrarse con su hija, de nombre María. Y mientras este hombre está viendo hacia el suelo, es la hija la que se le ocurre ver hacia arriba y encuentra estos bisontes. Y le dice, mira papá, unos toros. Entonces este hombre vuelve la mirada a lo alto y se da cuenta que hay pinturas. Hasta ese momento no se había descubierto ninguna pintura, ni en Francia, ni en España, ni en ningún lugar. Entonces Marcelino Sautola dio aviso a un prehistoriador español, el mismo rey se presenta en Altamira, y en 1880 se presenta esto en un congreso de prehistoriadores en Lisboa y se invita a los prehistoriadores a visitar Altamira.
La respuesta fue un silencio absoluto. Ningún prehistoriador francés quiso presentarse en Altamira ni dar crédito. O sea, para estos prehistoriadores era una mentira, era una falsificación, era un acto de sensacionalismo, de escándalo, pero era imposible que el hombre de la edad de piedra hubiera pintado. Entonces, bueno, se mandó a un ingeniero que dio un dictamen negativo porque no había humo. Se decía, bueno, si se pintó en la época del Paleolítico tendría que haber humo. La pintura estaba muy fresca, entonces eso se pintó ayer. Es decir, muchas evidencias para este ingeniero, esto no es posible. Marcelino Sanz de Sautola murió sin ver reconocido la autenticidad de Altamira, que para la época, imagínate lo que es el honor, el orgullo. Por supuesto. Murió como un falsificador, como un charlatán. Como un charlatán, exactamente. Es algo que lo llevó ese sentimiento a la tumba. Y hasta que en Francia, años después, empiezan a aparecer en otras cavernas pinturas, es que los prehistoriadores franceses que representaban las autoridades de la materia deciden reabrir el caso de Altamira y se dan cuenta de que esto era auténtico. Es decir, que estos bisontes, que sí es la caverna más impresionante, eran auténticos. Es decir, un problema es eso, que la más bella de las cavernas fue la primera en encontrarse y era impensable para los científicos evolucionistas. El problema es el evolucionismo. Era imposible que unos salvajes hicieran arte tan perfecto como el que se estaba haciendo en su época. Siempre vemos esa gran capacidad de los seres humanos de ser intolerantes, porque considerar que tú, porque eras más primitivo que yo, eres incapaz de, pues es una falta de tolerancia, es considerarte menos, y tristemente aquí estamos en el siglo XXI, queridos amigos, y sigue existiendo esa intolerancia hacia los demás por diferentes razones, pero cualquier tipo de intolerancia nos mantiene en la ignorancia. Y más triste, la intolerancia de la intelectualidad. Más triste. Bueno, y con razón, ¿no? Entre españoles y gabachos, como ellos les dicen a los franceses, existe siempre ese pique, ¿no? En todos los sentidos. Queremos dar las gracias, Esteban, por habernos visitado. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestro invitado, el doctor Esteban Calderón. A ti, el más importante de todos, una vez más, gracias